gracias por el privilegio que tenemos de ser parte de tu familia, de tener acceso a tu presencia, Señor, en cualquier momento, Señor, por medio de, Señor, el regalo de salvación gratuita que tú nos has dado a través de Cristo, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias por habernos escogido, elegido, todas esas verdades que tu palabra enseña, Señor. Y gracias porque por tu iniciativa, Señor, pues hoy somos parte de tu familia, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas que nos has dado en Cristo. Ha sido grato hoy, en medio de esta lluvia intensa, Señor, que hayamos podido llegar hasta aquí y encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas, Señor, el gozo, la alegría, el disfrute, la interacción entre personas de distintas edades, Señor, de distintos países, Dios de la gloria, Señor, pero con un mismo Salvador. Y pues nos gozamos con nuestras hermanas y hermanos en Cristo, Señor. Gracias por ese tiempo y gracias por permitirnos servirle a esta comunidad, Señor, a través del Ministerio de Apresurados, Señor. Gracias por proveer siervos para tu obra, Señor, que con tanto gusto y con tanta intensidad, Señor, lo hacen para la gloria de Cristo. Sé con los que las hermanas que te sirven en la guardería en el día de hoy, ayuda al pastor Marcel, el pastor Willy, la hermana Rosita, Señor, y ayúdame, ten misericordia de mí en esta hora, Padre Santo. Concédeme salud para poder enseñar tu palabra en el día de hoy. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros, provoca en nosotros la capacidad de poder, Señor, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Te lo suplicamos, Padre, precisamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, el punto de partida en esta sección de Matetes, ¿verdad? En las últimas semanas ha sido el pasaje que encontramos en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24, que es el primer pasaje bíblico que tienen sus notas. Y de ese pasaje bíblico, todo el pasaje hace énfasis en la cuestión de la mente, que es el asunto que nos preocupa en esta sección de este ciclo de Matete, ¿verdad? El desperdicio de mis pensamientos. Pero sobre todo, el primer versículo, el versículo 17, que está ahí en las notas suyas, ¿verdad? Pues es fundamental. Ese versículo 7 encontramos a Pablo dando una advertencia, un recordatorio y una advertencia a la iglesia de Éfeso, versículos 17 y 18. Creo que en Efesios capítulo 4, versículo 1 nos recordaba que debíamos vivir de una forma digna del evangelio que hayamos creído. Y explicaba las razones por las cuales lo debíamos hacer y los medios que podíamos utilizar. Y ahora nos encontramos aquí en el versículo 17 haciendo este énfasis también. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Y esto es lo que está repitiendo y esto es lo que requiere de la iglesia de Éfeso y nosotros que somos parte de la iglesia en el día de hoy. Lo que requiere es que ya no andemos como los otros gentiles, que no vivamos conforme a los otros gentiles como fuimos en un momento dado. Y Pablo les recuerda que estos gentiles viven, andan, se conducen, se comportan de una forma en particular. Hay algo que los caracteriza. Y lo que lo caracteriza es el hecho de que estas personas viven, andan, se comportan, se conducen conforme a la vanidad de la mente, que es el punto importante para nosotros en nuestro estudio, ¿verdad? Y Pablo define entonces que estas personas, al igual que nosotros antes de Cristo, los gentiles, como ya hemos dicho varias veces, que aquí no se refiere el asunto étnico, se refiere a inconversos en este particular. Pablo dice en el versículo 17 que estas personas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Obviamente nos trae a la mente Ezequiel, Jeremías, que nos hablan de la dureza del corazón, de cómo Dios en su plan soberano decide
remover el corazón de piedra que está totalmente incapacitado para poder responder al estímulo espiritual de Dios, y habría de reemplazarlo con un corazón de carne, un corazón sensitivo a la voz de Dios, a lo espiritual, ¿verdad? Now, lo que enfatizamos nuevamente es el peligro enorme que nosotros tenemos de, luego de reclamar que somos de Cristo, que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, insistir en seguir viviendo en la forma que vivimos anteriormente. Pablo está escribiéndole a personas que reclaman ser creyentes. ¿Cuántos son creyentes de ustedes? Right? O sea, pues lo está escribiendo a ustedes. Y la razón que está escribiéndole de esta forma es porque estos creyentes, entre otras cosas, se caracterizaban en ese momento por continuar viviendo en la forma en que vivían previo al nuevo nacimiento, previo a la salvación. A eso nuevamente es que se refiere cuando dice que no debemos andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Es de esperarse que si nosotros somos creyentes, que si nosotros somos cristianos, si hemos tenido un nuevo nacimiento, si somos una nueva creación, si el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasan, todas son hechas como. Y entre las cosas que pasan, que son hechas nuevas, es nuestra forma de pensar. Ese no era el caso de la iglesia de Éfeso, y ese no es el caso en la inmensa mayoría de las iglesias que se autodenominan como cristianos evangélicas en el día de hoy. Reclaman ser esto, hablan de Cristo, cantan todos los himnos, brincan, saltan como pollitos y parecen wipers en un día lluvioso como en el de esta noche, ¿verdad? ¿Cómo son los wipers? Así, ¿verdad? Right? Pero entonces su pensamiento continúa siendo el mismo pensamiento que tenían antes de conocer al Señor Jesucristo. Pablo nos dice que no debe ser de esa forma. La Escritura nos dice que si estamos en Cristo, no debe ser de esa forma. No es aceptable. Otro pasaje bíblico que hemos utilizado como trampolín en las últimas 2 veces que nos hemos reunido está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 2, los últimos 3 versículos que dice. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 15. Nos habla del hombre natural. Ese hombre natural es equivalente a los gentiles que Pablo está hablando aquí en el versículo 17 de Efesios capítulo 4. Es la misma persona. Cuando Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, está hablando del hombre natural, que anda, que vive, que es dominado. Es el escarnecedor que está subordinado a la vanidad de la mente. Una mente que no produce nada bueno. Es una mente que se deleita en la impiedad, ¿verdad? El impío, de ese tipo de personas que está hablando. El impío es inconverso. Y en el versículo 14 de Primera de Corintios 2 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa es la persona inconversa. El hombre natural es la persona inconversa. No percibe, no las puede discernir, no las puede procesar. Porque para él, para el hombre natural, el gentil que Pablo habla en el versículo 4, capítulo 4 de Efesios, ese hombre natural no percibe las cosas de Dios, y la razón por la cual no las percibe, no las puede procesar, no las puede discernir, por el hecho de que para él son locura, es una estupidez, es una insensatez, no tiene sentido en la mente de esa persona. Y Pablo añade entonces que aunque esa persona quisiera hacerlo, no las puede entender porque las mismas precisan ser discernidas espiritualmente. Someto a su consideración nuevamente que si usted y yo reclamamos que somos creyentes, que somos personas verdaderos seguidores de Cristo, que hemos sido convertidos, que si hemos nacido de nuevo, que no tenemos duda de ninguna clase, que si hoy al salir de aquí, Señor nos cuide y nos proteja, tuviéramos un accidente y Dios decidiera llamarnos en este momento y nuestra vida cesara, nuestro corazón dejara de latir, no tenemos duda de ninguna clase que está el ausente de este cuerpo
estar en la presencia del Señor, porque tenemos una certeza, tenemos una seguridad de que cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. ¿Right? Dios entró en la vida nuestra sin pedir permiso. Y un día, como dice Marcos Vidal, sin darnos cuenta nos encontramos en medio del redil, no sé cómo, entre cuidados y algodones del pastor. Eso es lo que dice Marcos Vidal en esa alabanza preciosa que se llama El Milagro, precisamente. ¿Right? Pues dice entonces la Escritura que ese hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender aunque quisiera, porque se han de discernir espiritualmente. Así que tenemos compasión de las personas que viven a nuestro lado, que algunas viven con nosotros, que están en esa condición. Y muchos de nosotros llevamos años, y algunos de nosotros, a pesar de que se nos ha insistido claramente que tenemos que tener eso en consideración al momento de sostener una comunicación, un diálogo, una relación, una interacción con esas personas, que nuestro pensamiento, que nuestro discernimiento espiritual para esa persona es simplemente locura, que pretender nosotros que esas personas puedan procesar, puedan apropiarse de las verdades gloriosas que están en la Escritura. Es bueno que lo deseemos, pero antes de desear que esas personas entiendan, lo que necesitamos desear y orar y tener como prioridad es que esas personas pasen de ese estado de muerte espiritual, el hombre natural, y que Dios tenga compasión de ellos y le dé, como hizo con nosotros, que tuvo compasión de nosotros, porque nosotros no somos en ninguna forma mejor o merezcamos más que ninguno de esas otras personas el regalo gratuito de la salvación. Amén. Pero entonces, así que tenemos compasión de estas personas, no nos burlamos de ellas, pero es importante para nosotros reconocer esa realidad, reconocer que con muchas de las personas que nosotros tenemos interacción, y tristemente muchos de esos viven en nuestro hogar, y muchos de esos probablemente se pasan toda la noche a nuestro lado. Versículo 15, en cambio, ahora habla del que ha nacido de nuevo. El espiritual juzga correctamente en el idioma griego todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. Todas las cosas de carácter espiritual, obviamente. Y luego el versículo 16 nos dice la porción que nos interesa más en esta noche. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, esa última frase, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí es donde está la cosa, ¿verdad? Ahí es donde queremos llegar. Pablo en Efesios capítulo 4, en el versículo 17, nos dice, tengan cuidado, abran los ojos, ojo al pillo. Ustedes han tenido un nuevo nacimiento, ustedes están en Cristo, ustedes tienen la mente de Cristo. Por consiguiente, no es de aceptarse, no hay espacio en la vida de ustedes para continuar andando en la vanidad de la mente, como hacen los gentiles, porque nosotros, si estamos en Cristo, nosotros tenemos todo lo necesario para no vivir en la vanidad de la mente. Y esa es la razón de esta sección de matetes, de este ciclo. Y como hemos dicho varias veces, llevamos, 8 o 10 años en estos miércoles estudiando pues distintos aspectos de las doctrinas bíblicas, de distintas formas, el carácter de Dios, la naturaleza del ser humano, el milagro de la salvación, el milagro de la regeneración, el fenómeno glorioso de la santificación, todo este montón de cosas, la lucha espiritual, la batalla con la codicia, el dinero, las falsas enseñanzas, las falsas prácticas que hay tan metidas dentro de la iglesia evangélica en el día de hoy. Y entonces hemos profundizado, ¿verdad?, en todas esas verdades bíblicas, en lo que se conoce como sana doctrina. Por 10 años hemos estado considerando los miércoles en la noche la sana doctrina, estudiándola en sus distintas expresiones, ¿verdad? Pero ahora llegamos a un momento en que
toda esa solidez espiritual precisa ser utilizada en un asunto que es de los más cruciales en la vida cristiana, que es el asunto de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis está saturada de verdades gloriosas acerca de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Verdades incomodísimas para nosotros en cuanto a quiénes somos sin Cristo. La perversidad de nuestro corazón, de nuestra mente. El amor incondicional de Dios, la paciencia de Dios. Y allá por el capítulo 12 de Romanos, Pablo dice en el primer versículo que ante la magnitud de las misericordias de Dios debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque es lo más lógico, más aceptable, lo más sabio que cualquier persona puede hacer. E inmediatamente dice que no debemos conformarnos a este mundo, y piensa en pensamientos, desperdicio de pensamientos, sino que debemos ser transformados de adentro hacia afuera a través de la renovación de nuestro entendimiento. Lo que estamos hablando es crucial. De esto se trata la vida cristiana. El que está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Dice la Escritura que tal como el hombre piensa, así es. Lo que yo tengo acá arriba determina qué es lo que yo soy. Pablo está diciendo que ante esa realidad de que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, definitivamente tenemos que estar bien claros, porque si esto no está funcionando, si yo continúo viviendo como yo vivía antes como gentil, ¿verdad? Si yo continúo pensando como pensaba anteriormente y por ende respondiendo a los problemas y las circunstancias de la vida de la misma forma que respondía anteriormente, insistiendo en querer tener las mismas prioridades que tenía antes de que estaba en Cristo. Si yo continúo reprendiendo a mis hijos con la misma ira, rabia o lo que sea que tenía anteriormente, si yo continúo con la misma actitud de que si me la hiciste me la pagas, que te perdone Dios porque yo no soy Dios para perdonar, si yo continúo con esa misma mentalidad, ¿verdad? Pues hay una indicación de que la cosa no es como yo pienso que sea. Amén. No debe ser de esa forma. No puede ser de esa forma. No es aceptable que sea de esa forma. Y entonces, a través de la eternidad, de la historia de la redención, escuchamos al profeta Jeremías diciendo lo que nos dice en el pasaje que dio inicio a este ciclo de Matete. ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que tus pensamientos dominen todos los aspectos de tu vida? Porque mis pensamientos dominan todos los aspectos de mi vida. Así que muchos de nosotros por años hemos estado sacándole el cuerpo a las circunstancias. Circunstancias somos nosotros, los problemas nuestros, todo lo que anda mal con nosotros. ¿Será que alguno de los que estamos aquí presentes tiene alguna cosa que esté mal con él o con ella? Como diría el pastor Marcel, levante la mano todo aquel que haya cosas en su vida que no están bien. ¿Right? Hay de aquellos que piensan que todo en su vida está bien. Entonces, pues llegamos hasta aquí, ¿verdad? De eso se trata Matete, de eso se trata este ciclo, ¿verdad? Definitivamente, pues nosotros no debemos continuar desperdiciando el regalo extraordinario que Dios nos ha dado, conforme a lo que leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 17, que en cuanto a nosotros no hay problema, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si yo soy cristiano, yo tengo la mente de Cristo. Y si soy cristiano y continúo respondiendo a las circunstancias de la vida en la forma que lo hacía antes de Cristo, pues entonces yo tengo que detenerme y decir, pero espérate, ¿será entonces que soy o que no soy? Y si soy, ¿qué es lo que pasa?
¿A qué se debe este estancamiento espiritual que yo posiblemente esté experimentando? Y entender que la idea que muchas personas tienen y que algunos de nosotros creímos en un momento dado, la posibilidad de que haya una persona que pueda considerarse como un cristiano carnal durante toda su vida, es un disparate, es una blasfemia, es una enseñanza totalmente incorrecta. Por eso es que estamos aquí. Gloria al nombre del Señor. La vez pasada, pues, continuamos ahí viendo, para llenarle los blanquitos a los que no estaban la vez pasada, ¿por qué y cuándo mi pensamiento es vano? Lo primero que dijimos, mi pensamiento es vano porque no me resulta beneficioso, ¿verdad? No es provechoso, es vano. Y la palabra vano, pues definimos muchos posibles significados, entre otras cosas, que no da buenos frutos, que no es beneficioso, que no es útil. Segundo, mi pensamiento es vano porque él mismo carece de peso, que fue lo que vimos la última vez, ¿verdad? Déjame ver si me acomodo bien aquí. Y el tercer punto, que es por donde vamos, si no me equivoco, es que mi pensamiento es vano porque está impregnado de necedad. Mi pensamiento es vano porque está impregnado de necedad. Now, bíblicamente hablando, la vanidad se considera necedad. Ejemplo, Salmos 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, en su mente, ahí en el idioma hebreo, no hay Dios, que es una soberana necedad, sin duda alguna, porque los cielos proclaman la grandeza de Dios, la gloria de Dios, right? Se han corrompido, está hablando del necio y su corazón, ¿verdad? Y hacen obras despreciables. Y luego añade lo que Pablo repite en Romanos capítulo 3, versículo 10. Y no hay quien haga lo bueno. Pablo dice que no hay bueno ni aun uno, todos han pecado y están separados de la gloria de Dios, versículo 23 de Romanos 3. Hablando de Pablo y hablando de los que andan en la vanidad de la mente, en Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 23, así está en las notas suyas. Miren lo que dice. Ya que está hablando de esta persona vana, ¿verdad? Del necio de su corazón, ¿verdad? Porque el pensamiento vano, vacío, ¿verdad? Fútil, que no produce nada bueno, está impregnado de necedad. No hay sabiduría en el mismo, ¿verdad? Mi abuelita decía que no hay peor ciego que el que no quiere ¿qué? El que no quiere ver, ¿verdad? El problema con mucha gente no es que sean necios. Déjeme arreglar eso. El problema conmigo por muchos años no era que yo fuera necio, hubiese sido necio. Mi problema por muchos años fue que yo siendo bien, pero que súper necio, yo juraba que era súper sabio. Ahí el problema, ¿right? Pablo, hablando sobre el particular de aquellos que andan en la vanidad de su mente, dice lo siguiente: ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, no le concedieron el lugar que le corresponde a Dios. Muchos de nosotros, aunque hemos conocido a Dios, actuamos neciamente porque insistimos en mantenernos nosotros, o mantener a un hijo, o mantener a una esposa, o mantener a un padre, o mantener un negocio, o mantener una cuenta de banco en el lugar que le corresponde a Dios. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni fueron, fíjate lo que dice, ni le dieron gracias. Y la sugerencia, obviamente, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Para redarguir, enseñar, corregir, todas esas cosas que nos dice Pablo. Y luego dice, y no le dieron gracias. En otras palabras, que el ser agradecido ocupa un lugar de suma importancia para Dios. ¿Alguien dice amén? Bien importantísimo. Al contrario, en vez de glorificar a Dios, en vez de ser agradecidos, lo que hicieron fue que se envanecieron
Y añade, en sus razonamientos, su mente, su necio corazón entenebrecido. Nuevamente lo escuchamos aquí, su mente entenebrecida, pretendiendo ser sabios. Edwin Torres, le puede poner las iniciales mías ahí. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el resto de lo que Pablo dice ahí en el capítulo 1 es lo que estamos viviendo en el día de hoy. En esteroides. Una cosa pero bien fuera de control. Por otro lado, la Escritura nos dice, sobre todo el Señor Jesucristo, nos dice que entre muchos de los males que Cristo dice que salen de nuestro corazón, la necedad es uno. En Marcos, capítulo 7, versículos del 21 al 22, no lo tienen en sus notas. Apúntelo por ahí, la cita bíblica. Cristo dice, porque de dentro del corazón de los hombres, mente de los hombres, ¿verdad?, salen los malos pensamientos. Identifica algunos de ellos. Salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Hay personas que no han matado a nadie, pero son expertos matando la reputación de otras personas. Los homicidios, los hurtos, la avaricia. Pecado glorificado en la cultura de nosotros vivimos. Las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, raíz de todos los pecados, y la insensatez. La insensatez es uno de esos males, mejor dicho, que Cristo dice que salen del corazón del hombre. Insensatez, sinónimo de necedad. Vale la pena señalar que estos necios pensamientos, en el pensamiento bíblico y en el contexto bíblico, esos pensamientos son los que tienen las personas, los seres humanos, que usted y yo identificamos como personas que no son cuerdas. Porque son pensamientos que carecen de propósito. Son pensamientos de los cuales no puede obtenerse nada que a los ojos de Dios tenga utilidad. Podemos añadir también que son pensamientos cuyo origen es un misterio para el hombre que los tiene. Porque no tiene la menor idea de hacia dónde esos pensamientos los van a dirigir. Mi pensamiento es vano porque está impregnado de necedad. Ese es el punto 3. El punto 4 es que mi pensamiento es vano porque es inconstante. Mi pensamiento es vano porque es frágil. Mi pensamiento es vano porque es pasajero. Lo que es imprescindible de esto para poder beneficiarnos de este tiempo que hemos decidido concederle a Dios, sentarnos ahí para que Él a través de la Escritura nos enseñe. Por eso es que tenemos tantos pasajes bíblicos, que el Señor me controle de forma tal que yo pues me limite en mis comentarios y que haga énfasis en lo que dice la Escritura. Amén. Hemos decidido en el día de hoy desafiar este mal tiempo que hemos tenido, que es bueno para muchas personas que tienen plantas en su casa y tienen animales y les gusta ver las plantas verdes y todas esas cuestiones. Esto no es mal tiempo, esto es buen tiempo, pero para conducir es mal tiempo. Y si usted tiene la edad que yo y muchos de nosotros que estamos aquí tenemos, es más malo. Ese español mío es perfecto, ¿verdad? Más malo. Mi pensamiento es vano porque es inconsistente. Y el punto aquí es que lo que sería de verdad, lo que sería provechoso es que cuando nosotros leemos cosas como esas, pues que nosotros pues podamos identificarnos con eso, que cuando escuche el pastor o el maestro que esté enseñando a decir que el pensamiento vano, ¿verdad? Que mi pensamiento es vano es porque es inconsistente, que esa realidad pues yo me apropie de ella. Espérate.
tengo que tener cuidado porque dice la Escritura que mis pensamientos son inconsistentes. Muchos de nosotros llevamos años, como hemos dicho ya varias veces, con estas conversaciones en nuestra mente, por estos pensamientos que hemos permitido que entren en nuestra mente, que no debimos haber permitido que se quedaran ahí, porque no podemos evitar que entren, pero sí podemos permitir que se queden ahí. ¿Cierto? Right? So ya ese punto ya está claro. Yo he hablado con muchos de ustedes que se me han acercado y me han expresado ese hecho, ¿verdad? Pastor, ayer estuve batallando con esto, pero no dejé que me hicieran nidos. Gloria a Dios. Right? Pero esta vez no me hicieron nidos. Right? Pues lo importante es que cuando leemos cosas como esta, mis pensamientos son inconsistentes, mis pensamientos son frágiles, mis pensamientos son pasajeros. Quiero asegurarme que entonces quien esté dominando en mí, que soy creyente, que he nacido de nuevo, que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que si enfrento la muerte en el día de hoy estoy seguro que voy a estar con el Señor porque Él escribió mi nombre, porque Él me hizo su hijo, porque Él me ha dado salvación. Pues yo que puedo reclamar todas esas verdades, pues tengo que estar consciente de que si mis pensamientos en forma natural, como eran antes de que yo estaba en Cristo, todavía quedan vestigios de ese viejo hombre en mí, esa parte no regenerada mía, ¿verdad? Pues entonces, pues yo tengo que al escuchar esto, mi pensamiento es inconsistente, mi pensamiento es frágil, pasajero, está impregnado de necedad, carece de peso, es vano, ¿verdad? Y todas esas cosas que dijimos. Pues entonces, pues yo necesito, dado el caso que yo tengo la mente de Cristo, pues yo necesito tener como prioridad, porque conforme a lo que el hombre tiene en su mente, así es, pues yo necesito reajustar mis prioridades en esta vida y en mis peticiones delante de Dios, el que Dios me mueva, que me conceda la capacidad de poder discernir, recordarme, aquí no me va a hacer ningún nido, y yo quiero, Señor, yo quiero pensar como Cristo. Yo tengo la mente de Cristo y yo quiero pensar como Cristo. Así que aquí estoy, Espíritu Santo, llévame, dirígeme. Yo no sé cómo usted lo hace, ¿verdad? Pero hay personas con las cuales yo tengo que hablar que son personas complicadas. ¿Quiénes no son complicados? ¿Quiénes son complicados? Por favor. Si usted piensa que usted no es una persona complicada, probablemente usted es una de las personas más complicadas. Right? So, cuando vamos a hablar con una persona, porque nosotros no sabemos qué es lo que hay en la mente de las personas, podemos vivir con esa persona por 20 años, pero no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Que si usted no lo hace, empiece a hacerlo. Padre, te ruego en esta hora que voy a entrar en esta conversación con esta persona, que me concedas apropiarme de algo que ya yo tengo, que es la mente de Cristo. Ayúdame, Señor, concédeme en esta conversación. Ya mismo está a punto de llegar. Y yo sé que Él va a llegar de mal humor. Yo sé que en estos días, pues, Señor, Señor, concédeme tener o utilizar este regalo que tú me has dado, que es la mente de Cristo. Que cuando tenga que hablar, lo que esté en mis pensamientos sean los pensamientos de Cristo. De eso estamos hablando. No es nada complicado, porque si Dios me ha llamado a mí, ¿verdad?, a vivir de una forma en particular, y Él ha determinado de cuál es la forma que Él quiere que yo actúe, ¿verdad?, siendo Él, que es el fundador y el consumador de mi fe, pues entonces yo puedo estar tranquilo, porque cuando Dios llama a alguno de sus hijos a hacer algo, con ese llamado viene todo lo que tú y yo necesitemos para poder realizarlo. Y lo que hacemos entonces cuando estudiamos la Biblia y cuando estamos en un grupo como el que estamos aquí en esta noche, es simplemente considerando lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y presentárselo a Dios. Yo tengo la mente de Cristo, pero tengo la tendencia a querer seguir viviendo como los gentiles,
que vivían en la vanidad de su mente, todavía pensando en las prioridades, en los viajes, en la casa, en el dinero, en aquello otro, y pues las cosas que son importantes para ti, pues no son las que son importantes para mí. Y llega un momento en que se tranca el dominó, ¿entendió? Se tranca el dominó, que se complica la cosa, que la situación está fuera de nuestras manos, que el dolor se intensifica, que la enfermedad es terminal, que la posibilidad de restaurar la relación no es posible, que entonces, ante nuestra impotencia, bajamos la guardia y Dios en su misericordia nos permite, ¿verdad? A veces nosotros sin querer queriendo, pues hacer lo que tenemos que hacer, que es enfocarnos tanto en Dios, y al enfocarnos tanto en Dios empezamos a pensar conforme a la mente de Cristo que nosotros tenemos. Por eso es que cuando las personas tienen enfermedades terminales declaradas, es una persona creyente, usted puede ver cómo la vida de esa persona cambia por completo y su intimidad y su comunión con Cristo Jesús es de una forma que nunca antes en su vida había sido. Y lo que Dios quiere para todos nosotros es que no lleguemos a ese punto. O sea, Dios quiere que esa capacidad, ¿verdad? Que ese deleite, ese beneficio, ¿verdad? Ese provecho de tener la mente de Cristo sea lo que nos caracterice a nosotros. Esa es la vida. O sea, ¿te acuerdas? Hermano, ¿cómo está? En victoria. ¿Se acuerda de eso? ¿Verdad? Y no hay ninguna victoria, porque lo que es un revolú en la vida de esa persona. Pues, ¿sabes? Esa es la victoria. Esa es la victoria. Es una victoria que está accesible para nosotros. Esa es la vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida en abundante, no solamente para que tengan vida espiritual, ¿verdad? Sino que esa vida espiritual sea abundante. Y la abundancia emana del hecho de que nuestro entendimiento ha sido renovado, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Ya no pienso como yo pensaba anteriormente. Ahora deseo, algunos de ustedes dijeron, ahora el pastor va a decir que ahora él piensa como Cristo. No. Ahora yo deseo pensar como Cristo. Ahí está el detalle. Y mi pregunta para ti antes de continuar ¿es ese tu deseo? ¿Eso es lo que en realidad tú quieres? Yo quisiera asumir que el hecho de que en esta noche, cuerpos cansados, porque esto se va deteriorando, ¿verdad? Estamos conscientes de eso. Pero mi esperanza es que los que están aquí estén conscientes de que sí, claro, porque todo ser humano, el cuerpo de él se va a desgastar y se va a estar gastando diariamente. Pero el deseo de mi corazón es que los que están aquí presentes en esta noche también tuvieran claro de que sí, es verdad, esto se va desgastando, pero el interior se va renovando. Amén. Y la forma de renovarlo es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Así que en esta noche, los que aquí estamos presentes, por las razones que sea, hemos escogido lo mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Mi pensamiento es vano porque es inconsistente, frágil y pasajero. Salmo 144, en ese pasaje bíblico se usan las palabras vanidad y sombras como sinónimos. Y someto a su consideración que precisamente nuestros pensamientos son así, porque cambian rápidamente y porque mueren. Salmo 144, versículo 4, yeah, you got it right there, dice, el hombre es como un soplo, el hombre como un suspiro, sus días son como la sombra que pasa, o su vida pasa como una sombra. El punto es que el salmista está sugiriendo la idea de que usted y yo, seres humanos, somos como las ilusiones, desaparecen como las sombras. Salmo 146, versículos 3 y 4 que tiene ahí en sus notas, dice, o mejor dicho,
En ese pasaje bíblico se nos recuerda que nuestros pensamientos son parecidos a las burbujas de jabón. ¿Cuántos saben, alguna vez han jugado con burbujas de jabón? Yo nunca, cuando era chiquito, jugué con burbujas de jabón, porque mi familia no tenía dinero para comprar eso, porque en aquel entonces eso lo tenían simplemente personas que podían comprarlo. Pero yo veía muchachitos en la televisión jugando con burbujas de jabón. Cuando crecí, había una tienda en mi pueblo que se llamaba GT's Toys, que era como decir aquí, ¿cuál es la que? Toys for Us aquí, ¿verdad? Y ahí pues ya yo trabajaba y yo ganaba bastante dinero y un día entré allí a comprar unas cosas a Marcel que había nacido y a China y pues de momento miré así y vi las burbujas de jabón. Y me acuerdo como hoy que vivía en una casa que era de altos y llegué con los juguetitos para ellos y cogí el mío y me fui para el balcón y estuve ahí. ¡Fua! Una clase de bombotas aquella, una cosa extraordinaria, ¿verdad? ¿Sabes? Y unos colores y una cuestión. ¿Cuánto me entienden lo que quiero decir, verdad? ¿Sabes? Usted no pudo hacerlo cuando era chiquito y ahora que tiene los recursos lo hace, ¿verdad? That's what I did, ¿no? El punto es que las burbujas de jabón perecen bien rápido, ¿cierto? Claro que sí. Salmo 146, 3 y 4 dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Está hablando de la persona inconversa que no es temerosa de Dios. Pues sale, hablando de la persona, la vida de la persona, los pensamientos de la persona, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Right? Y ese mismo día perecen sus pensamientos. Cuando mueren todos los seres humanos, ¿qué sucede? Del polvo viniste y del polvo irás a dar. Right? Y en el día en que el ser humano muere, con él perecen sus pensamientos porque son pasajeros, porque son como burbujas de jabón que perecen rápido. Y en ese mismo día, con él, no solamente perecen sus pensamientos, sino que terminan sus proyectos. Perecen sus pensamientos, terminan sus proyectos, y en ese día con él mueren todos los planes que durante toda su vida hizo. Ante esa fútil realidad, esa es una realidad bíblica, no me lo estoy inventando yo, eso es lo que dice la Escritura. Ante esa realidad fútil de nuestro pensamiento, que es inconstante, que es inconsistente, debió haber dicho, frágil, pasajero, que como burbujas de jabón perece rápido, precisamos obedecer el mandato que nos da en Colosenses capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tienen sus notas? Ahí está. ¿Qué dice? Todo el mundo, vamos a hablarle a todo el mundo, que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Right? Eso es. Lo que está diciendo no está hablando de que tengo un revólver o mejor dicho, un rifle que tiene una mira telescópica. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que necesitamos pensar en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales. Tenemos que pensar en lo eterno, no en lo de este mundo. Tenemos que enfocarnos en lo que no se ve y no en lo que se ve. Porque lo que se ve es que pasajero, pero lo que no se ve es que eterno. ¿En qué dirección nos llevan nuestros pensamientos? Vamos a ser honestos, ¿verdad? Aquí. ¿Sabes? Sin Cristo, pues nuestros pensamientos no nos van a llevar a enfocarnos en lo que no se ve. Nuestros pensamientos lo que hacen es llevarnos a enfocarnos en qué, en lo que se ve, en el problema, en la casa, en el carro, en esto, en aquella otra situación. ¿Right? Mi pensamiento lo que me lleva es enfocarme, en vez de enfocarme en lo físico, vamos a ponerlo de otra forma, en lo físico. ¿Right?
La Escritura nos dice que nosotros no debemos enfocarnos en los físicos, dice enfocarnos en lo espiritual. Lo que nos dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2, es que debemos pensar en las cosas eternas, las cosas de arriba, las cosas del cielo. Y añadimos, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Enfócate en eso, ¿verdad? Y no pienses en las cosas de este mundo. Otra cosa, punto número 5. Quizás llegamos hasta aquí en esta noche. Mis pensamientos son vanos porque en su esencia, en lo que son como tal, ¿verdad? Son perversos. Ojo al pillo, cuidado. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:12 que el que se cree que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? ¿Sabe? Si usted y yo no hacemos lo que debemos hacer, estos pensamientos que son perversos, tarde o temprano, como decimos los puertorriqueños, nos van a comer los dulces. Están ahí listos para hacer eso. Si usted piensa, ¿verdad?, que eso no va a suceder, pues escuche la advertencia no de el refrán puertorriqueño, sino de lo que dice la palabra. El que se cree que esté firme, mire que no caiga. Eso nunca me va a pasar a mí. A mí sí que no. En la palabra de Dios, significativo lo que vamos a considerar en este momento, por favor. La vanidad y la maldad andan cogidas de la mano. Donde hay vanidad, bíblicamente hablando, hay maldad. Donde hay maldad, hay vanidad. La Biblia nos dice que el hombre vano, cuyo pensamiento, ¿verdad?, está centrado en la vanidad de la mente, que Pablo nos advierte, ten cuidado, no vuelvas otra vez, porque eso era antes que estabas en Cristo, que estabas sin Cristo, pero ahora ya no es. El hombre vano y el hombre malo, bíblicamente se llevan bien y también van cogidos de la mano. Son de un pájaro las dos alas. Una palabra que usa la Escritura para definir al hombre malo y al hombre vano es la palabra escarnecedor. Así que podemos decir que el hombre vano y el hombre escarnecedor se llevan muy bien. La palabra enseña que sin Cristo todos los pensamientos del hombre son por naturaleza malos. Y aunque nosotros tenemos una nueva naturaleza, ahora todavía la palabra enseña que hay unos vestigios, hay un remanente de ese hombre viejo que están todavía por ahí. Y están activados. Y están listos para entrar en acción. Proverbios capítulo 24, versículos 8 y 9. Esto es lo que dice. Al que piensa hacer el mal, lo llaman de una forma en particular. Le dicen, este es un hombre de malos pensamientos. Ten cuidado porque yo creo que ese muchacho tiene malos pensamientos. Ten cuidado con esa muchacha, yo creo que tiene malos pensamientos. Porque de alguna forma percibimos que hay maldad encerrada en algún lugar en esa persona, correcta o incorrectamente. Si hemos movido por el discernimiento de Dios o si hemos movido por los prejuicios que arrastramos con nosotros.
Al que piensa hacer el mal, versículo 8 de Proverbios 24, lo llaman hombre de malos pensamientos. Y añade en el versículo 9 que el pensamiento del necio es pecado. El pensamiento que genera una persona necia inevitablemente es pecado. Y añade entonces que abominable, esa palabra es seria, ¿verdad? Abominable para los hombres no es necesariamente el necio. Abominable para los hombres es el escarnecedor. Palabra muy, pero que muy importante para lo que estamos considerando nosotros en este ciclo de Matete, el desperdicio de nuestros pensamientos. Añadí ahí entonces Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 8. Pasaje que muchos de ustedes que llevan tiempo aquí han escuchado en infinidad de ocasiones. Pensaba yo en esta tarde que si yo fuera invitado a alguna iglesia, como en el pasado me sucedía, que luego de los tiempos que predicaba y esa cuestión, los retiros o lo que fuera, pues teníamos periodo de preguntas y respuestas. Las personas me hacían preguntas y yo pues trataba de responderle, ¿verdad? Con lo poquito, mucho que conociera del asunto. En ocasiones me preguntaban, ¿cuáles son sus pasajes favoritos? Sus pasajes favoritos. Algún pasaje que nos quisiera dar, ¿no? Yo recuerdo que en muchas ocasiones ese pasaje, uno de los pasajes que yo compartía donde fuera que se me diera la oportunidad, ese era uno de los pasajes que yo iba a decir, este pasaje es importante. Y vuelvo a decirle a cada uno de ustedes en esta noche, este pasaje es importante. De la misma forma que le digo, por favor, escribe en algún lugar, familiarícese con Job, capítulo 14, del 1 al 5. Ese, escríbalo por algún lugar. Asegúrese que usted sabe ese pasaje. Asegúrese que lo tiene apuntado en su Biblia o en su Nuevo Testamento, en su cartera o lo que sea. Porque tarde o temprano usted lo va a necesitar para usted y para compartir y para ser de bendición y traer consuelo y esperanza y fortaleza a la vida de otra persona que ha perdido un ser querido. El capítulo 14, versículos del 1 al 6, nos habla precisamente de la brevedad de la vida y del hecho de que la persona va a estar aquí el tiempo que ya Dios predeterminó, ¿verdad? Hay personas que tienen problemas con que Dios predetermine, porque Dios sea soberano, que Dios escoja, que Dios elija, que Dios determine esto, ¿verdad? Pues Dios determinó el momento en que usted y yo entramos y Dios determinó el momento en que usted y yo salimos de este lado de la eternidad. Job, capítulo 14, habla sobre el particular. Eso le exhortamos siempre, pues tenga eso por ahí, esté listo para, eso es primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, esté siempre listo para dar razón de la fe suya a todo aquel que le pregunte. Pues de esa misma forma, este pasaje es también muy importante, quizás no tanto para compartirlo con otros, pero para que usted tenerlo claro, usted entenderlo y tenerlo presente. Proverbios 9, 7 al 8 dice, el que corrige al escarnecedor, ese él se refiere a una persona que es piadosa, una persona que vive su vida centrada en obedecer a Dios, que busca su deleite y su satisfacción en Dios. Eso es lo que es ser una persona piadosa. Pues el piadoso que corrige al escarnecedor, que aconseja al escarnecedor, que trata de hacer entender al escarnecedor, se acarrea, lo que quiere decir que se trae para sí mismo afrenta, pelea, pleito, discusiones. Entonces yo necesito tener claro, ¿verdad? ¿Sabes? Que yo necesito pedirle a Dios que me ayude, que me dé discernimiento como pastor, que soy llamado, ¿verdad? Pues a cuidar de las ovejas y a escuchar y a aconsejar y muy importante todas esas cosas, ¿verdad?
tener la mente de Cristo, el cual me va a dar la capacidad para poder discernir si estoy trabajando con un escarnecedor o no lo estoy. Porque si estoy tratando de corregir, ¿verdad? No es corregir de estás mal, sino corregir en el sentido de aconsejar, de dar guidance and counseling, right? A un escarnecedor, tarde o temprano va a haber un pleito entre esa persona y yo. Eso es lo que dice la Escritura. Un escarnecedor es una persona que en su mente, en sus pensamientos, ¿verdad? Es un inconverso, punto. Es un inconverso que en su mente se ha determinado que la forma en que él piensa o ella piensa es la forma correcta. So, cuando yo trato de corregir, de aconsejar, de dialogar con esta persona escarnecedora, el resultado es pleito, es afrenta. Esto va a terminar como el rosario de la aurora. Esto va a ser una soberana pelea aquí. ¿Right? Aquí los ánimos se van a exaltar. La posibilidad de que esa persona bregue con mis controles está ahí y que yo inclusive pueda terminar al nivel de esa persona. El piadoso el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. No solamente eso, sino el que reprende al malvado es la misma persona. El malvado y el escarnecedor es la misma persona, ¿right? Que en el Proverbio 24 nos dice que abominable para los hombres es el escarnecedor. Es una abominación. Serio el asunto. El que reprende, y otra vez, el que trata de razonar con el malvado, atrae manchas sobre él. Dos cosas que van en progresión. Voy a entrar en el pleito y en última instancia el que va a salir manchado, el que va a salir perjudicado, voy a ser yo. Y para colmar la copa, en el versículo 8 nos dice que si insistimos, ¿verdad? Corregir, reprender, ¿verdad? Y reprender nuevamente en el versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, porque es una persona que es simplemente una persona impía. Y el resultado va a ser que no solamente me va a odiar a mí, sino que va a odiar todo lo que yo represento. Y yo someto a preste atención por favor, yo someto a su consideración que muchos de nosotros hemos estado en esa posición por mucho tiempo. Y hemos incurrido en cada una de las cosas que se dice en la Escritura que nosotros no debemos hacer. Y por consiguiente, esas personas que han estado y están en esa condición que usted y yo probablemente amamos tanto en el día de hoy, en vez de estar más cerca de nosotros o estar más cerca de lo que nosotros amamos, que es el Señor, están más lejos todavía. En algunos casos, algunos nos ha tocado vivir, no es mi caso en particular, pero yo sé de muchos creyentes que le ha tocado vivir con personas que están en esa condición. El problema no es que le ha tocado convivir con personas de esa condición. El problema no es ese. El problema es que nosotros, teniendo la mente de Cristo, todavía queremos seguir viviendo como los gentiles en la vanidad de nuestro pensamiento. That's the thing. Por eso estamos aquí esta noche. Y por eso es que volvemos a escuchar la voz de Jeremías a través de la eternidad preguntándonos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir dejando que tus pensamientos dominen, esos pensamientos ajenos a la voluntad de Dios, continúen dominando tu vida? Luego añade Salomón a lo último, corrige al sabio, al piadoso, y te amará.
Otra vez, el escarnecedor nunca responderá al consejo sabio. ¿Por qué razón? Porque aunque quisiera, porque quien me está hablando es sangre de mi sangre, porque quien está hablando es el ser humano que Dios utilizó para crearme dentro de esa mujer que me cargó por 9 meses, que yo sé que lo ha dado todo, que yo sé que me ama y yo sé que es que yo soy bien importante para esa persona. Aunque el escarnecedor esté consciente de eso, no puede responder al consejo sabio. Y aunque quisiera, no puede hacerlo. Porque es escarnecedor. Y nos trae nuevamente al pasaje con el cual comenzamos otra vez en esta noche. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es el escarnecedor. Porque para él son locuras. Es mami quien me está hablando, es papi quien me está hablando, pero para él siguen siendo locuras. No las puede entender. Porque las mismas precisan ser entendidas, discernidas espiritualmente. En cambio, el espiritual, que ese es el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas correctamente sin que él sea juzgado por nadie. Eso podemos hablar de eso en el futuro más detenidamente. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. En un momento éramos escarnecedores. Tristemente, aún nos sentimos cómodos actuando de esa forma. Lo que demanda de nosotros que confesemos eso como pecado y que nos arrepintamos de eso. Porque nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, therefore, si tenemos la mente de Cristo, por favor, por las misericordias de Dios, no la desperdiciemos. ¿Right? No continuemos actuando neciamente. No continuemos respondiendo de forma escarnecedora. No estamos solos en este mundo. Hay tiempo para todo en la vida. Cuide sus relaciones. Si hoy tienes la oportunidad para hacer lo que es correcto, hazlo hoy. No presumas de que vas a tener un mañana para hacerlo. Confiesa tu pecado. Estoy hablando conmigo, Edwin Torres, confiesa tu pecado. Arrepiéntete y disfruta del regalo gloriosísimo que Dios por su gracia te ha dado, que es tener una mente nueva. Ahora tienes la mente de Cristo. Deseemos de verdad querer tener la mente de Cristo. Pidamos a Dios que nos conceda. Señor, crea en mí el deseo, Señor, de tener la mente tuya, de pensar como tú piensas. Nunca lo podremos hacer a menos que reconozcamos lo mal que estamos. God is good? All the time. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por que en el mejor de nuestros momentos, en el nivel más alto de nuestras capacidades, en nada, Señor, podemos nosotros asomarnos, acercarnos a la fiabilidad que tiene tu palabra, Señor. Ayúdanos a descansar en lo que tú dices, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a agarrarnos de ti, sino que podamos, Señor, entender y hacer, Señor. Que podamos, Padre Santo, arrojarnos a tus pies, a tus brazos, Señor,
descansar en ti, Señor, creer en ti, Señor. En mi caso me ha tomado toda esta vida aprender a confiar en ti, Señor. Continúa enseñándome. Crea ese mismo deseo en cada uno de los que aquí se encuentran, Padre, y los que nos miran a través del Facebook, Padre Santo. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares. Y gracias por ayudarnos a escoger lo mejor en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.